Hola doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien, doctora. Genial. Buenas noches, Doc. Ya listo. Buenas noches. ¿Listos para el examen de mañana? Acá estudiando. En proceso. Eso es bueno, que estén estudiando. Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando la clase que sería sobre presentación pelviana, que es la que nos falta, y hacemos luego un repaso rapidito de los temas para el examen, ¿sí? Dale, doctora. Está bien. Bueno, voy a proyectar un rato. ¿Se ve? Chicos, Sí, ¿se ve? entonces, Y se sí. leo. ¿No? Ok, excelente. Bueno, iniciar hablando un poquito de lo que sería presentación pelviana, ¿sí? Bueno, la presentación pelviana es cuando el polo, generalmente caudal del feto, está en relación directa con el estrecho superior y se denomina presentación pelviana, ¿sí? El polo pelviano, según su actitud, puede presentarse con dos modalidades diferentes, ¿verdad? Que, las cuales tenemos ahí, las pelvianas completas y las pelvianas incompletas, ¿sí? Las pelvianas completas son aquellas en las que el feto conserva su apelotonamiento con los muslos flexionados sobre la pelvis y las piernas muy flexionadas sobre los muslos. Las pelvianas incompletas, por su parte, otra vez tienen tres modalidades, que son la modalidad de nalgas, de pies y rodillas. Entre ellas, la que tiene importancia clínica es la de nalgas, porque las otras dos que les cité ya son solo variantes que carecen de importancia clínica, ¿sí? La modalidad de nalgas, en ellas son las que se presentan generalmente con los miembros extendidos, como si fuese que tuvieran férulas, ¿verdad? Por delante del tronco. Los pies se encuentran con la vecindad de la cabeza y solo la nalga propiamente dicha se ofrece al estrecho superior, ¿sí? Acá pueden ver una imagen, ahí tienen las variaciones de la presentación de nalgas, que puede ser otra vez, ¿verdad? Nalgas completas, incompletas o nalgas francas, ¿verdad? Nalga franca cuando todo el miembro inferior está hacia la vecindad de la cabeza, ¿sí? En cuanto a la modalidad que les había dicho anteriormente, la de pie y rodilla, la de pie está caracterizada por la extensión completa de los miembros inferiores hacia abajo. Es más bien como si fuese que el feto estuviera parado. Y la de rodillas, ¿verdad? La extensión de los muslos es en relación con la pelvis y flexión completa de las piernas, pero sobre los muslos, ¿sí? Y justamente estas dos modalidades solo son variantes de las pelvianas completas, ¿sí? Durante el trabajo y carecen por ello de importancia, pero de igual manera hay que nombrar, ¿sí? Algo importante que siempre tenemos en cuenta son los puntos guías y puntos diagnósticos en cada presentación, ¿verdad? Ya sea la cefálica, la de cara, la de frente, la de bregma, ¿verdad? En la clase anterior habíamos echado énfasis sobre todo en las de cara, donde habíamos dicho, ¿verdad? Que tenía su punto guía y diagnóstico, y habíamos hablado del mentón y la nariz, ¿se acuerdan? En este caso, la pelviana, el punto de diagnóstico y el punto guía es la misma, que sería la cresta coxisacra, ¿sí? Entonces no hay cómo confundir. Y de acuerdo a ello, vamos viendo también que las presentaciones
tiene también variedades en cuanto a la posición. Y ahí sacamos la izquierda anterior, derecha posterior, la izquierda posterior y la derecha anterior, ¿sí? Y en cuanto a la frecuencia de las presentaciones pelvianas, sabemos que la presentación pelviana es más frecuente después de la presentación cefálica modalidad de vértice, ¿sí? Y en el último trimestre de la gestación es menor al 7% y al término del trabajo de parto iniciado es alrededor del 3%. ¿Eso qué significa? Que sería más o menos, correspondería eso a 1 de cada 33 partos, ¿sí? Y en cuanto a las modalidades, deben saber que predominan las pelvianas incompletas. Otra vez, modalidad de nalgas, al menos durante el parto. Y entonces las proporciones quedan 1/3 de las pelvianas completas por 2/3 de las incompletas, ¿sí? Hasta las 30 semanas el feto generalmente se presenta en pelviana. Luego, hoy día se sabe que hasta las 33 semanas aproximadamente el feto puede seguir cambiando de presentación. Y actúan para ello ciertos factores. Vamos a citar más adelante las causas maternas, fetales y ovulares, ¿verdad? Vamos a ir hablando de cada uno. En cuanto a lo que sería las causas, vamos a hablar de las maternas, que tenemos dentro de ella la paridad, la pelvis materna estrecha, los tumores uterinos y yuxtauterinos, las asimetrías del desarrollo del útero y las malformaciones uterinas, ¿verdad? Entre las asimetrías citamos el útero bicorne, el unicorne, el subseptado o tabicado y el cilíndrico, ¿verdad? Que lo que hace es esos tipos de úteros, ¿verdad? Según el que presentemos, lo que hace es que una vez que vaya creciendo el feto, no pueda realizar la rotación que generalmente realizan. ¿Por qué? Porque hay una deformidad generalmente, o ya sea un solo cuerno o hay un tabique en el medio que no le permite movilizarse con facilidad, entonces mantienen esa presentación, ¿sí? En cuanto a la paridad, en las multíparas con flacidez uteroabdominal no siempre se va a cumplir la ley de Payot, ¿verdad? A causa de la atonía uterina, ¿verdad? Y que decía, ¿verdad? Que decía Payot, ¿verdad? Que el continente esté sometido generalmente a las alternativas de contracción y relajación de lo que sería el contenido. Entonces, si es que todo esto lo que nos quiere decir que generalmente el contenido se tiene que adecuar al continente, ¿verdad? A medida que el continente sería nuestro útero y el feto sería el contenido, ¿verdad? Por eso es que el feto sufre también los fenómenos plásticos, ¿verdad? Porque a medida que va descendiendo, también va rotando, tomando forma como para que ese ovoide pueda salir, ¿verdad? Una vez terminado el trabajo de parto, ¿sí? En cuanto a la siguiente causa, ¿verdad? Que sería nuestra pelvis materna estrecha, generalmente trastornan la ley de acomodación y disminuyen la movilidad fetal, y se debe pensar siempre en esta causa, sobre todo en las primíparas, ¿verdad? Cuando la paciente presenta una presentación pelviana y es primípara, ¿sí? También citamos los tumores yuxtauterinos y los uterinos propiamente dicho, en especial los úteros fibromatosos, por la deformación de la cavidad y la falta de elasticidad que tiene, ¿verdad? Particularmente el útero de las primíparas con edad avanzada, que es a menudo cilíndrico, estrecho, rígido e hipertónico, hace que se favorezca
la presentación pelviana incompleta, ¿sí? Y en cuanto a lo que sería la malformaciones uterinas, constituye generalmente la causa habitual de las presentaciones pelvianas a repetición, ¿verdad? Es una de las causas más frecuentes que producen una presentación pelviana y en su siguiente embarazo nuevamente, ¿verdad? En cuanto a las causas fetales, la presentación pelviana tiene una frecuencia mayor cuanto más prematuro es el parto. Evidentemente, porque dijimos que generalmente la mayoría inician en presentación pelviana y luego van flotando, ya sea en oblicua, transversa o podálica, ¿verdad? Y hacia el final de la primera mitad del embarazo, aproximadamente, la mitad de las presentaciones de los fetos únicos aún se suelen encontrar en pelviana, ¿verdad? Y la versión espontánea, fisiológica, a una posición cefálica, se produce generalmente con el avance del embarazo, ¿verdad? Hasta llegar a ser en un 3% más o menos de los embarazos de términos con feto único, estamos hablando siempre, y con trabajo de parto iniciado, ¿verdad? La presentación pelviana deben saber que también se ve favorecida por la muerte y maceración del feto, ¿verdad? En ciertos casos. Y en los embarazos gemelares es habitual que un feto nazca encefálica y el otro en podálica. Eso se ve en un 34-35% de los casos. Y de estos, en 1 de cada 10, los 2 fetos nacen en pelviana generalmente, ¿sí? En cuanto a las causas ovulares que también citamos, tenemos ahí el polidramnios y el oligoamnios, ¿verdad? El polidramnio generalmente favorece a la presentación pelviana completa. ¿Por qué? Porque hay un exceso de movilidad y poca solicitación para la acomodación de nuestro feto, ¿verdad? Y en cuanto al oligoamnio, ¿por qué va a causar una presentación pelviana? Porque se opone generalmente a la versión espontánea que el feto suele presentar durante la gestación, y por el exceso de compresión que hay, se engendran presentaciones pelvianas incompletas, ¿sí? Otra causa ovular es la inserción baja de placenta. Generalmente se oponen a la acomodación y suelen dar lugar a situaciones ya sea oblicuas o transversas, que con las primeras contracciones del trabajo de parto se hacen generalmente longitudinales, ¿verdad? Y de esa forma muchas veces van creando una presentación podálica, ¿sí? Otra causa ovular es la brevedad real o accidental del cordón, ¿verdad? Que produce generalmente un serio obstáculo para que el feto vaya evolucionando dentro del útero. Y por ende no puede movilizarse porque generalmente o se encuentra, tiene un circular ceñido de cordón, ya sea en región cervical o en brazos, piernas, entonces no se puede movilizar con facilidad, ¿sí? Ahora pasamos al diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? El diagnóstico se puede hacer por palpación, auscultación, tacto o bien por imagen, ¿sí? En cuanto a lo que es palpación, generalmente a nivel de la región inferior del útero se palpa generalmente un polo irregular y de consistencia algo blanda. El polo es muy voluminoso si la presentación pelviana es completa y permanece generalmente alto e inclusive móvil en el comienzo del parto. En las pelvianas incompletas, sin embargo, pueden ser duros, pero como es pequeño generalmente e irregular, puede encajar ya en el embarazo, ¿sí? A veces a nivel del fondo del útero vamos a detectar entonces un polo duro, regular, que pelotea, y con eso llegamos al diagnóstico de que estamos palpando lo que sería la cabeza, ¿verdad? Lo cual se certifica comprobando siempre el surco del cuello, ¿sí? A veces la cabeza está generalmente escondida debajo de la parrilla costal y es necesario desplazar
desplazar al feto, ¿verdad? Modificando el decúbito de la embarazada, ¿verdad? A los lados, la palpación generalmente descubre el flanco en el que se encuentra el dorso, lo que nos va a permitir hacer el diagnóstico de la posición y variedad, ¿sí? Ya que generalmente está orientado del mismo lado que el punto guía, o sea, que nuestra cresta coxisacra, que dijimos anteriormente que era nuestro punto guía y nuestro punto diagnóstico, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a la auscultación, podemos decir que el foco está situado a nivel del hombro anterior, ¿sí? Y que se halla del lado del dorso y por debajo del surco del cuello, en la vecindad o aún por encima del ombligo muchas veces, ya que el encajamiento se produce recién en el curso del parto y la altura depende del grado del descenso que se encuentre en nuestra presentación y no de la presentación misma, ¿sí? Eso es importante que sepan, ¿sí? También dijimos hace rato que podíamos hacer diagnóstico por el tacto, porque al comienzo del parto, la presentación se encuentra sin encajamiento generalmente, ¿verdad? Está poco accesible y el segmento inferior está mal ampliado y la bolsa de las aguas es, dijimos hace rato, ¿verdad? Voluminoso. En general, se encuentra de forma cilíndrica y debe ser generalmente por ello, ¿verdad? Respetado, y para ello el tacto ha de hacerse con mucho cuidado, ¿verdad? Después, una vez que se rompan las bolsas y ya la paciente esté con dilatación, los dedos al tacto van a percibir una masa blanda y sin suturas ni fontanelas, que generalmente se percibe en una presentación cefálica. Pero como estamos en una pelviana, eso es lo que vamos a tactar, ¿verdad? O por lo menos una falta de dureza regular, que no tenga suturas ni fontanelas, separadas en dos partes o por un surco, ¿verdad? Que sería el pliegue interglúteo, ¿verdad? El cual presenta generalmente el eje sagital de la presentación cefálica, el que va a representar, ¿verdad? La línea interglútea puede hacernos confundir muchas veces con la sutura sagital, ¿verdad? Pero para ello debemos siempre tener en cuenta nuestro punto guía y punto de diagnóstico, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que en uno de los extremos del surco que habíamos citado, se identifica generalmente la cresta coxisacra, que es el reparo esencial de nuestra presentación, la que generalmente nos va a permitir también conocer la posición y la variedad. En el surco generalmente se va a identificar el orificio anal y los genitales infiltrados. Y es generalmente por ello imprudente muchas veces por parte del médico querer predecir el sexo del feto. ¿Por qué? Porque no se va a poder tactar bien, ¿verdad? Entonces va a ser equívoco de nuestra parte hacernos de los sabiondos, ¿verdad? Porque va a costar predecir ya el sexo, ¿verdad? Porque no se presenta como tal todas las partes genitales, ¿sí? En cuanto al tacto, seguimos, ¿verdad? Generalmente la búsqueda de los pies es indispensable para diferenciar la pelviana completa de una incompleta. La exploración de la excavación del lado opuesto al sacro fetal permite muchas veces que nosotros podamos alcanzar los miembros inferiores en una presentación pelviana completa. En las incompletas, por su parte, la presentación baja tempranamente y su forma es cónica. El volumen es menor y de mayor consistencia. En la completa, una vez que se completa la dilatación y encajada la presentación, generalmente ya no se encuentran los pies, ¿sí? Pero sí, con el tacto profundo, la base de las dos columnas verticales formadas por los muslos que están pegados al tronco, podemos precisar que en esta región van a estar los pies, pero ya cuando está completamente dilatada y encajada la presentación, ya no se tactan los pies. Eso es lo que quiero que
capten bien, ¿sí? Que son preguntas de examen. ¿Está bien? En cuanto a las imágenes, dijimos hace rato que también lo podemos hacer el diagnóstico por imágenes, ¿sí? Se utilizan generalmente las técnicas por imágenes para certificar el diagnóstico que ya hicimos por la clínica y asegurar el pronóstico para el parto vaginal, ¿sí? Entre las técnicas por imágenes tenemos a la ecografía, que si se cuenta generalmente en el lugar donde estamos con un ecógrafo, el ideal es que siempre se utilice la ecografía, ¿sí? La ecografía, además de corroborar la presentación, la posición y la variedad, también nos permite verificar la ubicación de la inserción placentaria, que es muy importante, que dijimos que era una de las causas, por ejemplo, si tiene placenta baja o de inserción baja, una de las causas de que presente una, valga la redundancia, una presentación pelviana, ¿verdad? También nos ayuda a verificar la cantidad de líquido amniótico y también es muy útil para identificar una posible malformación fetal o un leiomioma del segmento inferior del útero como causa, ¿verdad?, de una presentación anormal, ¿sí? Es muy importante y hoy día se sabe, ¿verdad?, que lo primero que pedimos es la ecografía. Otros métodos de imagen que son los rayos X, la tomografía y la resonancia, generalmente no son muy recomendados, ¿verdad? Su uso no es aconsejable. ¿Por qué? Porque los rayos X y tomografía emiten rayos, como su nombre lo dice, y para la madre y tanto para el feto hay un riesgo aumentado de que pueda producir una malformación, ¿sí? En cuanto al pronóstico, el parto vaginal es muy favorable. La cesárea electiva tiene mejores resultados maternos perineales que el parto vaginal. Y el riesgo feto neonatal aumenta aún más cuando la pelviana se complica con un feto grande o con alguna malformación congénita que aumente la probabilidad de distosia. La mortalidad fetal es mayor en las primíparas que en las multíparas generalmente. Y los riesgos que hay en una paciente que presenta trabajo de parto en pelviana es que haya desgarros del cuello uterino, desgarros vaginales y perineales o del periné de tercer grado, que son frecuentes durante la expulsión o extracción de la cabeza, ¿sí? Y los factores de mal pronóstico del lado materno son la estrechez pelviana, como dijimos anteriormente, la primiparidad tardía, ¿verdad?, que esté a su primer embarazo y ya tenga 40 o más, y las distocias de contracción irreductible, ¿sí? El mecanismo de parto en la presentación pelviana es el mismo que en una cefálica, ¿verdad? Cuenta también con tiempos. En el primer tiempo también es acomodación del polo pelviano al estrecho superior. El segundo tiempo es el descenso y encajamiento. El tercer tiempo ya se acomoda al estrecho inferior por rotación del vitrocanterio al diámetro anteroposterior. En el cuarto tiempo ya se produce el desprendimiento. En el quinto tiempo ya tenemos un ratito, acomodación de los hombros al estrecho superior. En el sexto tiempo ya desciende y encaja ya los hombros. En el séptimo tiempo se acomoda los hombros al estrecho inferior. En el octavo tiempo se desprende ya los hombros y simultáneamente desciende y encaja, descenso y encajamiento de la cabeza. El noveno tiempo ya acomodación de la cabeza al estrecho inferior, rotación de la cabeza, y el último tiempo, que es el décimo, se desprende la cabeza. Muchas veces en este último tiempo, que es el décimo, se produce ciertas complicaciones o ciertos inconvenientes, ¿verdad? No se puede, hay una cabeza última o a medida que va progresando el trabajo de parto, se tranca un hombro. Entonces hay ciertas maniobras que se puede utilizar en esos casos, dependiendo de qué es lo que queremos facilitar para su expulsión, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la maniobra de Brach, que facilita a la vez la expulsión de los brazos y la cabeza,
¿sí? La de Payot o de Venter-Müller o Rojas se utiliza para provocar únicamente la salida de hombros, solo hombros, ¿sí? Cuando es brazo, cabeza, es brazo. Payot o Rojas, ¿verdad? Es solo hombro. Y cuando hay cabeza última, por medio de la maniobra de Morisot, ¿sí? Todas estas maniobras, chicos, son preguntas de examen, ¿sí? Si la retención justamente de la cabeza es causada por una hidrocefalia, se usa otro procedimiento que se llama Van Webel-Tarnier. Ese procedimiento generalmente se realiza si el feto está muerto, ¿sí? Porque podría, si está vivo no se puede hacer. ¿Y en qué consiste ese procedimiento? Consiste en realizar una incisión generalmente transversal en un espacio intervertebral del dorso fetal. Una vez que abrimos el canal raquídeo, introducimos una sonda de Nelaton hasta la cavidad craneana para que vaya drenando el líquido cefalorraquídeo y de esa manera se reduce el volumen de la cabeza. Y eso nos permite la extracción del mismo, ¿verdad? Por eso les repito que eso solo se realiza en fetos muertos. ¿Está bien? Así cortita y concisa nuestra clase de hoy, chicos. Y lo que quiero repetirles, ¿verdad? Que para que puedan repasar y estudiar para el examen que ya está próximo. Un ratito. Ahí está. Bueno, lo que quiero que vayan repasando, chicos, es en cuanto a lo que es presentación pelviana, cuáles son los tipos que tenemos, ¿verdad? Dijimos las completas y las incompletas, cuáles son las modalidades que ellos presentan otra vez. Dijimos, ¿verdad? Que la incompleta puede ser de nalgas, puede ser modalidad nalgas, pie o rodilla, cuál de ellas son las que tienen importancia clínica, cuál de ellos no, ¿verdad? Esas cositas son importantes que anoten y que revean otra vez, ¿está bien? Doctora, También, sí, una consulta y con respecto a las maniobras que estabas diciendo, sí. ¿el procedimiento debemos manejar también o para qué se utilizan principalmente? ¿Para qué se utilizan? Exactamente, para eso, porque Ok. en la práctica es eso lo que vos tenés que saber. Sí, también cómo realizarlo, ¿verdad? Pero vos tenés que saber qué maniobra es lo que vas a realizar, por ejemplo, si se te tranca la cabeza, ¿verdad? Si es cabeza última, no, Morisot tengo que hacer, ¿verdad? ¿Y cómo voy a hacer yo esa maniobra? Ya voy a saber dependiendo si es la especialidad que voy a seguir, ¿verdad? Pero ahora mismo, para ustedes, lo importante es identificar qué tipo de maniobra es lo que van a estar usando de acuerdo a lo que ustedes necesitan expulsar, ¿verdad? Si es brazo y cabeza, ¿cuál va a ser? Dijimos. De brazo, De brazo, muy bien. Cabeza última, el de Payot o Rojas, Payot Rojas. cabeza última es Morisot. Ah, el de Mauricio, sí. El Sí, de el hombro. sí. Y si es solo hombros, es de Roja o Payot. ¿Sí? ¿Está bien? Súper bien. Bueno, entonces, eso quiero que vayan repasando en cuanto a lo que es presentación pelviana, ¿sí? También habíamos dado en la clase pasada, si recuerdan, sobre las presentaciones y situaciones anómalas, ¿recuerdan? Sí, doctora. Ok. Bueno, sobre esa clase en particular, lo que deben saber cuáles son las presentaciones anómalas que tenemos, que conocemos. Sí, habíamos citado 3. Dijimos la de cara, frente y bregno, ¿sí? Y entre ellas la que más énfasis echamos, dijimos que era la que más estudiamos era la de cara, ¿sí? Deben saber cuál es la que puede terminar en un parto vaginal y cuál es la que hay riesgo de enclavamiento y debe ser solamente cesárea. Y habíamos aclarado eso porque hubo una pequeña confusión de parte mía y que gracias a un compañero, creo que era Juan, que volvimos a rever, ¿sí? Entonces, también,
otra cosa importante, había un cuadrito en la clase de las presentaciones anómalas, donde nos hablaba de las modalidades, vértice, bregma, frente, cara, ¿verdad? Y qué actitud tiene cada una de ellas. Eso también es importante que sepan para diferenciar, ¿sí? La de cara era la de flexión máxima, sin embargo, la de bregma era la mínima. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso Sí, también es doctora. importante que vuelvan a ver. También punto guía y punto diagnóstico de cara y frente. En la de cara dijimos mentón y nariz. En la de Entonces, frente, nariz y frente, ¿sí? Eso es fácil, esa parte es fácil. Entonces, eso si ustedes me saben distinguir, estamos genial, ¿sí? Entre también otro tema que el jefe dijo que tenían que saber bien era sobre los fenómenos plásticos, ¿verdad? El tumor serosanguíneo lento o caput succedaneum, ¿sí? Que dijimos, cuál es el que es patológico y, o sea, cuál es el que es patológico y cuál no. Cuál es el que se presenta dentro de las primeras 24 horas y cuál es el que ya desaparece en las 24 a 48 horas, ¿sí? Saber diferenciar entre un cefalomatoma y un tumor serosanguíneo. ¿Estamos? ¿Sí? Genial. Entre los fenómenos pasivos y activos, tenemos entre los activos, habíamos hablado de las contracciones de Braxton-Hicks, las de Álvarez. Ahí lo importante es saber cuál es el que tiene mayor intensidad. ¿Se acuerdan que le había dicho también que deben manejar el tema del tono durante la expulsión, durante el periodo expulsivo, del periodo de dilatación, ¿sí? Que van aumentando, van en ascenso, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar, ¿sí? Empezamos con 8, vamos a 10, 12 y así, ¿verdad? Lo mismo que la frecuencia de las contracciones, ¿sí? Cuando consideramos que inicia el trabajo de parto, cuántos centímetros tiene que tener. ¿Se acuerdan que dijimos que 2 centímetros y 3 contracciones de 10 en 10, o sea que 3 contracciones en 10 minutos, decía en nuestra clase, ¿se acuerdan? Sí, doctora. sí, doctor. Ok, excelente. Luego, sobre lo que es líquido amniótico, yo estoy tranquila con ustedes porque ustedes sí ya me manejaban, no como el otro grupo que tenía un Doctora, poquito de inconvenientes. Sí, la dilatación hasta 3 centímetros es considerada latente todavía, ¿no? 3 centímetros sí. A partir de lo que sería, o sea, 2 centímetros nosotros decimos que generalmente está en pródromo recién. En pródromo trabajo de parto. A partir de 3 a 4 es cuando nosotros ya podemos decir que está iniciando. En los libros ya dice que a partir de 2. Por eso en la diapositiva yo le había puesto a usted a partir de 2. ¿Verdad? Y Porque, cada dedo se considera 1,5 centímetros, ¿verdad? ¿cómo? Cada dedo se considera 1,5 centímetros. En general, sí. Depende mucho también, eso le había comentado, depende mucho de los dedos que tengamos, ¿verdad? Porque mi mano, mis dedos, no van a ser los mismos que generalmente el hombre tiene un poquito más gruesos los dedos, ¿verdad? Y si es un poquito robustito o más grandecito, aún más, ¿verdad? Si es delgadito, evidentemente, pero en promedio, así, en general, 1,5. ¿Está bien? Bueno. Y a ver, otro tema, presentación pelviana, de cara ya dijimos, los fenómenos pasivos, fenómenos plásticos por el cual sufre el feto, el trabajo de parto en sí, y líquido amniótico que ustedes ya me manejan, cuál es el valor normal, a ver si me dicen. Vamos que yo estoy segura que ustedes saben, que al otro grupo yo dije, no, a mi grupo 1 vuela. ¿Ah? 18. ¿Cómo? 18. ¿Y el valor mínimo? 8 a 18 era, profesora. 8, 18. Eso, muy bien, muy bien. Entonces no está equivocada, ¿eh? El mínimo no era 5. El oligoamnio es 5, sí. Si es líquido amniótico disminuido es
menos de 8, sería 7 y 6. Líquido amniótico disminuido. Oligoamnios es menos de 5, ¿sí? Si es líquido amniótico aumentado, dijimos que era más de 18. Sería 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Por qué? Porque a partir de 25 en adelante dijimos que ya era Polidramnios. polihidranio. Muy bien, excelente. Súper bien, súper bien. Bueno, y con eso ya estamos más que bien. Para mí que van a rendir excelente. Súper. Ojalá, ¿Saben? profe. Sí, no creo que sea muy difícil. El jefe a veces nomás hace complicadito el examen, pero es bueno, es bueno. Estamos entonces. Si es que no hay duda, algo que me quieran preguntar. No sé. Por mi parte, ninguna, doctora. Creo que no, doctora. Muchas gracias. Ok, Micaela, está bien. Estamos entonces. Y cualquier cosita después, cuando rindan todo, cuando volvamos a retomar las clases, me van comentando qué tal rindieron. ¿Está? Súper. Dale, Dale, estamos. Gracias, doctora. Dale, Gracias, doctora. suerte. Chao, chao. Dale, chao, chao. Feliz Les día dejo de que la amistad. estudien. Gracias, doctora. Igualmente. Chao, Feliz día. chao. Buen Feliz fin de día. semana. Chao, chao.